Buenos días, otro cafecito mañanero donde la mejor cafeína es el Espíritu Santo que nos levanta. Qué bueno que estás aquí en el día de hoy. Vamos a estar hablando respecto a por qué a veces nos sentimos prisioneros, por qué a veces no sentimos esa esperanza, por qué a veces no nos sentimos esa libertad que nos provee el Señor. A causa de que el mundo a veces nos quiere poner en una caja y no nos deja desarrollarse, o aquellas falsas enseñanzas a veces nos ponen en una caja y no nos dejan avanzar. O sea que al final de este video vamos a entonces a crear una mente, un pensamiento donde caminemos libre, donde juntos podamos ser libres y caminar en una esperanza viva. Y lo primero que quiero hablar en el día de hoy, en el tema de hoy, es: estamos diseñados para crecer. Yo sé que hay falsas enseñanzas por ahí, falsas maestros que enseñan un tipo de vida que no podemos, nos tenemos que conformar, nos tenemos que vivir en un conformismo. Y no, el cristiano, el ser humano como tal, el ser humano está diseñado por Dios para crecer, para fructificar, como dice en el Génesis, para poder salir hacia adelante. ¿Y cómo obtenemos esa libertad? Esa libertad la tenemos en Cristo. Obviamente eso lo sabemos. Pero un corazón libre es un corazón en Cristo. Y yo sé que es doloroso a veces hablar de temas como que recibimos ciertas enseñanzas de ciertos falsos profetas o ciertas falsos maestros que nos enseñan ciertas doctrinas o dogmas que nos limitan. Y lamentablemente el cristiano es quien debe de dominar el mundo. El cristiano es quien debe estar arriba de cada área que este mundo se maneja. Debe estar arriba de la televisor, arriba de las noticias. Y no es que sea el jefe, o no es que sea el presidente, o el gobernador, o el que está a cargo de todo, sí, pero debe ser el que influencia, o el que proyecta un tipo de influencia, o un tipo de enseñanza a esas personas que están en la parte de arriba. ¿Por qué? Miren Daniel. Daniel en un momento dado tuvo presente e influenció el gobernador de aquel momento. Mira David. David llegó a ser rey, pero en un momento dado estuvo y le dio paz al gobernador de ese momento y ayudó una situación en el gobernador de ese momento. Mira José. José tuvo una trayectoria en su vida y estuvo cerca cuando Dios lo necesitó para influenciar el gobernador de ese momento y aún más para salvar su pueblo, para salvar su familia. ¿Que Cristo viene pronto? Sí. ¿Que surgen situaciones? Sí. Pero Dios tiene buenos planes para nuestra vida. Y el cafecito de hoy, la cafeína de hoy, o el versículo de hoy, nos dice, en Jeremías 29, 11, 14, nos dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. So, clama, como dijimos en el cafecito de ayer, clama al Señor. Si me busca de todo corazón, podrás encontrarme. Si me encontraras, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. So, básicamente el Señor nos dice que Él tiene un plan para nosotros. Y los planes son buenos, no son malos. Son buenos, no son malos. Que nos va a dar frutos y una esperanza. Algo por qué vivir. Tanto la esperanza más grande, la esperanza más viva, que es estar en Cristo Jesús. Pero en la trayectoria de esta vida nos da una esperanza. Nosotros tenemos que buscar esa esperanza, ese seguir de por qué vivir, qué hacer, cómo influenciar para salvar nuestro pueblo y también para salvar nuestra familia. Porque el mundo
o las personas alrededor, especialmente de hermanos a hermanos, y estoy hablando de hermanos en fe, de cristianos a cristianos, si nosotros no corremos nuestra esperanza, si nosotros no corremos en la esperanza viva, si nosotros no corremos en lo que tenemos que hacer para el reino de Dios, vamos a caminar desbalanceados porque todos somos un cuerpo. Y si alguien no hace lo que le corresponde, si alguien no hace lo que les corresponde en el cuerpo, no vamos a tener esa fuerza para poder seguir hacia adelante. No vamos a poder tener ese camino para poder avanzar fuertemente. El Señor nos salva. El Señor nos da la bendición de llegar al cielo cuando venga su segunda venida. Pero eso no quiere decir que nosotros nos quedemos aquí sin esperanza, sin hacer nada. No, tenemos que avanzar. Cada cual en su vida tiene algo como cristiano que tiene que hacer para influenciar a alguien, para dar libertad, para sentirse libre, porque un corazón libre es un corazón en Cristo. No dejes que el mundo te agobie y encierre quién tú eres, quién te creó Dios a ti. Dios te creó de una manera, Dios te dio unos talentos, hay otros que tienes que desarrollar. Pero nosotros podemos crecer en Cristo Jesús y vivir en la esperanza e influenciar el mundo para que ellos también reconozcan al Señor como su Salvador y sepan quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto puede suceder en un corazón libre. No solamente aceptar al Señor como tu Salvador y volver a ir al trabajo o a los estudios o a la área y permitir que el mundo te encierre porque ahora eres cristiano o ahora tienes fe. No, levanta tu voz, levanta tu ser, desarrolla tu persona, desarrolla tu talento para que vayas en la esperanza viva y al mismo tiempo influencies el mundo. Al mismo tiempo impactes el mundo, ya sea 1, 2 o 3, o ya sea como José o simplemente como Ananías. Ananías estaba en su casa y estaba esta persona que se llamaba Saulo, ¿ok? Que perseguía a los cristianos. Muchos de nosotros sabemos esta historia, pero por si acaso la voy a decir en caso que haya una persona alrededor de nosotros que no la sepa. Pero estaba esta persona Saulo que perseguía a los cristianos, que buscaba y mataba a los cristianos. A lo mejor vives en una área que eso sucede, a lo mejor vives en las áreas de Estados Unidos que la presión y la persecución es esa presión como que te pone en una cárcel espiritual donde tú no te atreves a hablar, donde tú no te atreves a hacer las cosas del Señor, pero sigues estando en una persecución por una presión en el ambiente de que no puedes hablar las cosas de Cristo. Volvemos. Saulo perseguía a los cristianos. Saulo mataba a los cristianos. Tenía permiso para matar y perseguir y arrestar a los cristianos. ¿Qué sucede? Se encontró con el Señor. Y el Señor le dijo que me persigue. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Dice Pablo, o Saulo en ese momento. Dice, yo soy a quien tú persigues. Y Saulo se quedó ciego. Porque la presencia del Señor y el encuentro con el Señor, él se quedó ciego. No podía ver nada. Los que lo acompañaban lo llevaron a una casa, donde tuvo que hacer ayuno por 3 días. Y en ese momento el Señor le dio una bendición a Saulo. En ese momento el Señor le dio un sueño a Saulo de que iba a ser sano, pero que iba a venir una persona, y esa persona se llamaba Ananías. Ananías recibe eso. Más adelante, después que Ananías va donde Pablo, las personas que Ananías le contó el suceso, ya Pablo está sano, ya Pablo cree, ya Pablo fue bautizado, no le creen a Ananías. ¿Me sigue? Tuvo que venir Pablo y dar su testimonio más adelante de quién era, cómo recibió a Cristo, pero no le creen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues estoy dando mucho
mucha lata, como dirían en mi país. Si Ananías hubiese recibido esa información del Señor y hubiese ido a un falso profeta, o hubiese ido a un escriba o a un fariseo, que eran las personas que no creían en Jesucristo, eran las personas que se hacían los más santos, eran las personas que vivían, aparentaban una vida limpia, pero en realidad no hay ninguna vida limpia si no es en Cristo, pero ese es caso aparte. Si Ananías hubiese quedado quieto, si Ananías no hubiese hecho caso a la voz del Señor, si Ananías no se hubiese levantado y caminara hacia allá, hacia donde Pablo, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente el Señor enviaba a otra persona, posiblemente el Señor hablaba con otra persona, pero Ananías se perdía la bendición de trabajar o hacer algo para el reino de Dios, algo que era de suma importancia para el reino de Dios, algo que era necesario para que los gentiles, como nos llamaban en aquellos tiempos, nosotros podamos conocer la verdad de Cristo. ¿Quién sabe si hoy tú o yo o alguien más necesita caminar en la visión del Señor? Necesita salir hacia afuera y proyectar o llevar un mensaje o llegar hasta una persona que es enemigo de la iglesia, que es enemigo de nosotros, que es enemigo del Señor. Pero a lo mejor tú tienes que llevar una palabra o hacer algo o influenciar un gobierno, influenciar una escuela para que esa persona reconozca y Dios le abra el entendimiento y Dios se acerque a la puerta de su corazón. Y esa persona sea el próximo Pablo, o esa persona sea el próximo que escribe el libro que impacta un gobernador, que impacta una nación, que influencia una nación, que cambia toda esta trayectoria. Volvemos, que la venida de Cristo va a pasar, sí. Que los tiempos finales van a pasar, sí. Que estamos en principio de dolores, sí. Pero tenemos que caminar con un corazón libre, un corazón en Cristo y hacer las cosas que nos corresponden a nosotros en nuestra naturaleza, porque es el diseño de Dios en nosotros para poder impactar las naciones y poder ayudar a nuestros hermanos en la fe y poder ayudar a aquellos que no creen. Porque es importante que cada miembro de su iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo, haga lo que tiene que hacer. Es importante que mi mano haga lo que tiene que hacer. Es importante que mi otra mano haga lo que tiene que hacer. Es importante que mis ojos puedan ver, que mi boca pueda hablar, que mis pies puedan caminar. Pero si un hermano no camina o si un pie no puede caminar, mi cuerpo no va a caminar como corresponde. Por ende, en el cafecito del día de hoy, 2 cosas. Busca ese corazón libre, que es un corazón en Cristo. Yo sé que hay hermanos que tienen fe, yo sé que hay hermanos que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero sé libre, libre en Cristo. No dejes que las personas apaguen lo que tú tienes, tu esperanza. No dejes que las personas te quiten eso que tú quieres hacer o que el Espíritu Santo en estos momentos te está revelando. No deje que eso pase. Camina en la esperanza. Atrévete a caminar como José, como David, como Pedro, como Pablo, cuando después de aceptar al Señor como su Salvador y ser bautizado. Como Juan, como el mismo Jesucristo que llevó la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Segundo, haz lo que el Señor te ha enviado a hacer. ¿Que estás trabajando? Sí. ¿Que estás ocupado? Sí. ¿Que tienes una familia que mantener? Sí. Pero dentro de todo, busca las maneras para poder hacer lo que el Señor te ha enviado a hacer. Porque no, yo dependo de eso. El mundo depende de eso. Tu familia depende de eso. Y aún más, los hermanos en Cristo dependen de eso. Eso es todo por el cafecito de hoy. Esa es la cafeína del día de hoy. Recuerda, vive contento. Vive agradecido, vive con Dios, porque con Dios todo y sin Dios nada.